Muchísimas gracias. Pues por ello empiezo, como ha dicho Antonio, con esta diapositiva, verdaderamente dando las gracias por la acogida a la comunidad parroquial en la que ahora mi mujer, mi hija y yo estamos, ¿no? En algunos, bueno, y no solo eso, ahora veréis algunas fotos porque he querido ilustrar la presentación con material de aquí, con material de la casa, ¿no? De hecho, estos salones los he frecuentado hace años incluso con la pastoral juvenil, con la escuela Javier Azagra, con el coro diocesano, o sea, con muchas cosas. De manera que no sabía yo cómo el Señor después nos iba a preparar aquí una casa para vivir. O sea que muy, muy agradecido. Precisamente esta foto viene a ilustrar lo que para mí sería el centro. Con lo que ahora voy a decir en 2 minutos, podríamos acabar la presentación y si nos dicen se ha acabado el tiempo, no pasa nada. La idea fundamental que quisiera transmitir es esta, y es que el ejercicio de caminar juntos es parte de la esencia de la sinodalidad, pero el ejercicio de la sinodalidad es algo que, sin referirnos a ello explícitamente, lo tenemos cada vez que practicamos algo como lo que ahí tenemos en la foto o como lo que aquí tenemos hoy. Es decir, el hecho de estar juntos viviendo procesos formativos, celebrativos, de oración, de espiritualidad, de lo que sea, de acogida, de llamada, de evangelización, de salida, ¿vale? Pero como cuando compartimos eso, ya estamos practicando ese ejercicio de la sinodalidad, aunque no se tenga que llamar sinodalidad. Por lo tanto, este proceso de preparación para el sínodo, en el fondo, lo que nos está permitiendo es ejercitar ese músculo parroquial, ese músculo pastoral que ya podemos tener y que seguimos adelante con él, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos está permitiendo esta preparación para el sínodo es ejercitar algo y que el proceso sea un fin en sí mismo y que ese proceso nos permita que sea una inercia, ¿vale? Por ello, daba igual que esto se estuviera haciendo hace 2 o 3 años, si no estoy equivocado, cuando vino don José Manuel también aquí a la parroquia para presentar, creo, su plan o su proyecto pastoral, ¿vale? Entonces, bueno, pues de ahí partimos hacia experiencias, porque, bueno, como ha dicho Antonio, me siento muy, muy afín a la espiritualidad del Carmelo Descalzo. Y en esa espiritualidad, lo que nos transmiten los santos del Carmelo es algo que viene a resumirse en el hecho de que no intentan dar enseñanzas, sino transmitir su propia experiencia, su propia vivencia, a partir de lo que ellos han conocido, del propio encuentro que hayan sentido, etcétera, ¿no? Y si eso sirve a los demás, pues sirve para poder hacer la lectura de qué dice aquello que los santos me dicen y qué me dice en mi propia vida. Y bajo ese ejercicio tan sencillo, ahonda y comienza a caminar la espiritualidad carmelitana a través de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Teresita de Lisieux, etcétera, etcétera. Pues yo parto de eso, yo parto transmitiendo mis propias experiencias que de algún modo, y cuando en estas semanas previas hacía memoria de lo que para mí me llamaba ese caminar juntos, pues las he encontrado en mi propia vida y también en mi vida en esta parroquia. Porque en esta parroquia hace año y medio, hace ya casi 2 años, pues bautizamos a mi hija, bautizamos a Elena. De hecho, bueno, en la segunda fotografía, aunque se ve poco, pues por detrás está de hecho Antonio, estaba, si no me equivoco, está también Manolo, el anterior párroco de aquí, y bueno, y está Pascual porque también es un amigo de casa, es un carmelita. Y en ello yo explico ya lo que para mí es una experiencia fundante de esto, el llegar a una comunidad. Cuando llegamos a una comunidad, aprendemos cosas en ella, porque hemos venido para la temática de formarnos, y aprendemos de ella. Es decir, esa es nuestra entrada. Y por eso pongo que lo que no nos piden ni esperan es nuestro currículum. Lo que nosotros podemos desear en ese proceso de entrar a una parroquia es que seamos capaces de dar gracias por todos los que nos dan la acogida en la casa y que nosotros podamos trabajar con tanta humildad como que los demás, sin tener que decírnoslo, puedan dar gracias a Dios porque nosotros también estemos formando parte de la comunidad. Con eso creo que no habría mayor satisfacción. Con eso y con el hecho de no saber que eso se da. Entonces, eso es lo que yo pediría también para mi hija cuando caminando, o sea, cuando creciendo, se encontrase junto a todos los que forman la comunidad parroquial.
Después voy a hablar de otra experiencia mía, ¿no? Y es todas las actividades y toda la vivencia que yo he tenido en Ávila. Estas fotos que tenemos ahí son del CITES, son del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila. Es una universidad en donde se imparten disciplinas acerca de la mística y la espiritualidad. Y cuando uno entra en esa casa, porque también es una comunidad, en definitiva, hay 3 principios que te ponen en la habitación cuando tú te hospedas ahí para largo tiempo. Y es que esa casa se mueve bajo 3 principios: la fraternidad, el sentimiento de pertenencia y la libertad de los hijos de Dios. Lo hacen en ese orden y a partir de ese momento el sentimiento de pertenencia lo que nos viene a decir es que esta mesa de aquí, que todo lo que hay aquí, que lo que aquí se dice y que las personas que están aquí conviviendo conmigo de algún modo me pertenecen. Es decir, que las tengo que cuidar, que son parte de mí. Y en ese caminar juntos, el ejercicio que a mí en mi experiencia me lleva a cómo avanzar, ¿vale? Es que en el propio proceso de la sinodalidad hemos de cuidar de todo aquello que de algún modo forma parte de nosotros, ¿vale? Más cosas. El mensaje que yo tengo que emitir. Este es otro momento que de algún modo también me acerca a vosotros y me acerca a algunas de las personas que están aquí. He destacado parte del himno del Encuentro de Acción Católica que se hizo hace unos años. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo también desearía y lo que yo aprendí, que debía darle forma a través de un himno, vete tú a saber quién compondría ese himno, y que tendría que darle forma a esa letra en mi cabeza para conseguir verdaderamente ser iglesia. Y es eso, que yo seré luz porque tú irás conmigo, que seré casa, pero en el hecho de ser casa nadie sobrará, que solo en ese proceso seré signo de que Dios está vivo y que al final nos juntaremos como hicimos en la vigilia pascual para celebrar. Es decir, y por tanto, si yo, si tú seremos fiesta, ninguno ha de faltar a esa fiesta. ¿Vale? Eso es lo que me habla en la sinodalidad también de otro hecho importante. Estamos hablando de un idioma común, porque hay una vocación universal. Muchas veces nos referimos a los diferentes carismas, ¿no? O incluso a diferentes grupos sociales fuera del ámbito eclesiástico o del ámbito eclesial, diciendo que, bueno, que hay que intentar hablar en su idioma. Y es cierto, pero no perdamos de vista que tenemos un idioma común. Es decir, no perdamos de vista que hay ejes fundamentales que no pueden pasar de largo para nadie y que en ningún momento debemos sentir la vergüenza o el recato de saber que todos tenemos que acabar hablando con un mismo lenguaje, porque tenemos una vocación universal, que en esa espiritualidad que, como os he dicho, me siento muy afín, pues sería lo que decía Teresa de Lisieux, que la vocación ha de ser el amor. Aquí empiezo ya a tener experiencias que son de hace unos días. Me voy, por ejemplo, al Jueves Santo o a la Vigilia Pascual en esta parroquia, ¿vale? ¿Por qué? Porque otro de los principios es que nos reúne Cristo y que está en medio de nosotros. Y por eso he destacado la letra del ofertorio que se cantó aquí en la Vigilia Pascual. Señor, el pan que nos das borra nuestras miserias. Estamos hablando en plural. Estamos lanzando nuestra ofrenda, estamos llevando nuestra ofrenda al altar y la estamos haciendo todos juntos. Y por eso hablamos en plural. Señor, tu copa será sangre de vida eterna. Sabemos que tú te das sin condiciones. Estamos pensando en a quién tenemos como modelo. Danos a todos tu espíritu y haz de carne los corazones. Esto es otro elemento importante. Tenemos en nuestra fe un tesoro y es la encarnación de Dios, la encarnación del Verbo. A partir de ese momento en Cristo tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo actuar nosotros como seres humanos, porque su humanidad es la que nos permite a nosotros vernos reflejados en todo momento. Otro de los espacios en donde me muevo. El lenguaje se supone que es el mismo, pero claro, hay diferentes acentos. Como ha dicho Antonio, yo me dedico sobre todo a la docencia y bueno, ya una docencia que la llevo a cabo en su mayor parte hoy día en el Instituto San Fulgencio, en lo que se ha conocido siempre como el CETEP, pero también en la UCAM. Y cada uno tiene su acento, cada uno tiene un modo de entender esa forma de caminar juntos. E incluso cada uno tiene sus luces y sus sombras. Pero con todo ello hemos de aprender a caminar juntos. Porque dentro además
hay seres humanos que, como he puesto ahí, seres humanos que de algún modo están mirando al cielo, que entienden ese horizonte de una manera muy particular, es cierto, pero no deja de ser un mismo horizonte, ¿vale? Que quizá vamos a tener que saber descifrar. Y a partir de ahí, otro tipo de testimonios que yo daría de mi propia vivencia tienen que ver con la inspiración. Es decir, cuando juntos y ya de este momento en el que nos encontramos del año litúrgico, ¿no? Hacia adelante, vamos hacia Pentecostés. Por lo tanto, y esto es muy característico del sínodo y del proceso hacia el sínodo, juntos acogemos su espíritu. Y si lo hacemos así, creo que tenemos que hacer dos cosas elementales. Decíamos en el título que nos formamos, ¿vale? Y que formándonos en la sinodalidad aprendemos a caminar juntos. Pues usamos el primer verbo, nos formamos para la paz, y creo que en el contexto en el que ahora estamos esto es muy fácil de entender porque es muy urgente de desear y de lograr. Y alcanzamos la inspiración, ¿vale? Porque caminando juntos, es decir, intercambiando pareceres con cualquier persona que no solamente pertenezca al grupo pastoral en el que yo me muevo, o a este ámbito parroquial, o a esta parroquia, o a esta diócesis, solamente de esa manera logro algo que es muy requerido en la Iglesia en cualquier momento y también en la formación de la persona, y es la originalidad, es la inspiración, el hecho de renovar nuestro pensamiento y renovar nuestras ideas. Así, por ejemplo, bueno, pues presentaba mensajes como el que el obispo nos lanzaba este fin de semana, ¿no? El mensaje que retuiteaba de la diócesis que decía, bueno, pues el propio Evangelio, paz a vosotros como el Padre me ha enviado, ¿no? Pues así también os envío yo, con ese deseo de la paz. Y luego algo que he encontrado en la propia página web del Vaticano cuando nos hace el proceso de preparación para el sínodo. La originalidad puede estar empapándonos de otras espiritualidades. Es cierto que una parroquia tiene su propio trabajo pastoral, tiene sus propias características y sus propios agentes activos, sus propios recursos humanos. Pero ¿por qué no sentirnos llamados a dialogar con otras espiritualidades con las que quizá no estemos tan familiarizados y recoger de ello un modo, por un lado, un modo original y por otro, quién sabe, el mensaje y la fotografía con la que quizá a partir de ese momento más identificados nos podamos sentir. Eso es quizá otra de las cosas, ¿no?, que a veces suceden, y es que al conocer diferentes caminos espirituales, diferentes espiritualidades, uno encuentra verdaderamente la forma que tenía esa llamada que era común. Yo siempre he trabajado en el ámbito parroquial y en el ámbito diocesano, pero a través de la espiritualidad carmelitana, pues he encontrado el mismo tesoro que todas las espiritualidades, pero lo he encontrado desde una poética y desde una formación hacia la oración que de algún modo pues también da mayor sentido o da mayor peso a mi vida espiritual, a mi vida de fe. Entonces, la Santa Sede también nos ofrece esto, nos ofrece dialogar desde la sinodalidad con todas las espiritualidades. Y que esto lo planteen me parece un signo original y me parece una llamada a buscar nuevas inspiraciones, también en los ámbitos parroquiales. Esta es una muestra de lo que yo configuraría como un ejercicio de originalidad, es decir, un ejercicio inspirador. Esto es la hoja de ruta para la fase diocesana. Bien, vamos a pensar que cualquiera de esos principios lo apliquemos en el ámbito parroquial. Es decir, tenemos un listado de cuáles son los contactos los contactos para cualquiera de los grupos pastorales que hay en la parroquia. Aquí sé que sí, porque la página web está de lujo. Aquí sé que sí, pero siempre hay que renovar, siempre hay que tener en cuenta. Si yo me muevo en catequesis de confirmación, ¿conozco a todas las personas de los diferentes grupos parroquiales por si quiero acudir a ellos? Si yo quiero hacer una catequesis y quiero traer a una persona que esté en el ámbito de la liturgia, de la oración, ¿conozco sus nombres para poder acudir a ellos y que vengan a las catequesis para poder hacer una actividad diferente? ¿Suelo celebrar de vez en cuando con todos los grupos a la vez?
¿vale? Son cosas que nos presenta esta hoja de ruta. Y por lo tanto, yo simplemente sugiero como elemento inspirador utilizar la hoja de ruta diocesana para pensar que nuestro ámbito parroquial ya es en sí un espacio lleno de estas posibilidades. Y ahora lo que presento antes de irme a las fuentes sería unos horizontes muy personales, que para mí sería el hecho de fomentar esos ejercicios de inspiración. Son ideas que dejo y de ahí ya paso a las fuentes mientras tuviéramos tiempo, que bueno, que no, nos queda todavía, ¿no? Las tres ideas que yo planteo para ir más allá del ejercicio parroquial, que ahora a través de las fuentes vamos a ver que podemos ejercitarlo día a día, sería pues lo que tenemos aquí, que las diócesis sepan surtirse de la espiritualidad de las órdenes religiosas, porque son pulmones de la Iglesia para fortalecer en formación el ejercicio pastoral parroquial, ¿vale? Es decir, podemos contar con las diferentes espiritualidades como un pulmón. Y voy a repetir esa palabra y la tengo subrayada en los 3 párrafos. La segunda idea, que para mí es inspiradora y que, digamos, salta un poquitín la barrera de lo habitual en el ámbito parroquial, sería que los espacios religiosos queramos interesarnos por la enseñanza pública y sus formatos de la formación permanente, porque hay cosas en las que podemos ser un pulmón en un pacífico atrio de los gentiles. Es decir, el atrio de los gentiles no es siempre un espacio de tensión, es un espacio que puede ser perfectamente pacífico. Es pacífico a partir del momento en el que cualquier hijo nuestro, cualquier familiar nuestro esté estudiando, por ejemplo, en la universidad o esté en un centro público. A partir de ese momento nosotros podemos dialogar con algo que el siglo XXI nos ha traído para bien en educación, y es lo que aquí estamos haciendo, que se llama formación permanente. La formación permanente hoy día es una pata más junto con la formación reglada en cualquier universidad, pública o privada, porque se entiende que la persona se forma a lo largo de toda la vida y que eso que se cataloga como formación permanente da igual que no se llame carrera. En el fondo, lo que estamos haciendo es ejercitar nuestras competencias, es decir, lo que estamos haciendo es crecer como persona y haciéndonos competentes para múltiples labores y fundamentalmente para aquellas cosas que tienen que ver con relacionarnos con los demás. Es decir, que tienen que ver con construir y regenerar diariamente sociedad y cultura. En eso, en la Iglesia, somos expertos porque en eso nos va el día a día, en relacionarnos con los demás y alcanzar la mayor cota de esa convivencia, que en nuestro caso se llama comunión, Así que nosotros como Iglesia estamos llamados a eso permanentemente, para ello nos reunimos aquí y por lo tanto, con este mismo formato y con temáticas que sean sugerentes, es muy posible dialogar con el ámbito de la enseñanza pública en los diferentes niveles. Aprovechar personas que están trabajando allí para traerlas aquí o aprovechar ese vínculo para generar espacios en donde nuestros temas también puedan importar en los espacios de la enseñanza pública. Porque no podemos perder de vista que en la enseñanza pública hay docentes y discentes que tienen fe, que en sus casas hay fe, que vienen aquí igual que vengo yo y que por lo tanto están deseosos de que también en sus ámbitos formativos puedan aparecer estos temas para conciliar por completo lo que en el fondo está cosido en sus vidas, ¿vale? Y como tercera idea inspiradora sería pues que cuidemos el arte, porque también es pulmón de la humanidad y expone la alegría que nosotros entendemos habiendo recibido, ¿no?, derramado en nuestros corazones el amor de un Dios encarnado. Es decir, otra cosa que creo que puede ser un ámbito, una temática inspiradora y en donde podemos volver a encontrarnos todos juntos es formarnos o fomentar la formación también en el arte. Aprovechar todo el arte que hay en la Iglesia, además en sus diferentes generaciones, para que desde el arte también todos seamos llamados y que a través del arte dialoguemos. Esto, por ejemplo, en mi experiencia con la música para la pastoral, yo mismo reconozco que ya no me encuentro en los movimientos musicales de los adolescentes, porque yo necesito esa música que desde mis 20, 25 y 30 años me ha llenado a mí,
para crecer espiritualmente, me ha llenado y la he necesitado para orar. Entonces, bueno, a lo mejor a un chico de 15 años de hoy día, no lo sé si le va a gustar Ichthys, no sé si le va a gustar Brotes de Olivo, no lo sé. Pero tengo que saber dialogar con los estilos musicales, ¿no? Eso es parte del arte. Y luego también enseñar el propio arte que conocemos, ¿no? Es decir, me parece otro ámbito que puede ser un pulmón para dialogar y un pulmón de encuentro. Y un pulmón de encuentro con todo lo que hay más allá de los límites de esta parroquia, ¿vale? Y vivimos en una tierra plagada de arte. Vivimos en una tierra plagadísima de arte. A estas tres cosas yo les he llamado pulmones. ¿Por qué? Porque necesitamos que respire este ser orgánico que somos todos. Y si respira, ya sabemos, es que está vivo, ¿vale? Así que vamos a por ello, vamos a que respire. A partir de este momento, lo que yo puedo aportaros son citas a las fuentes que ya manejamos en este proceso de preparación para el sínodo. Lo que he hecho ha sido extraer momentos en los que se cita eso de juntos, de estar juntos. Ya veréis cuántas cosas nos salen. En esto los que nos dedicamos a la enseñanza lo practicamos mucho. De hecho, hace unos meses también Juanjo González trajo esta misma dinámica para llevar a cabo su exposición aquí. Y bueno, os adelanto que en el Vademecum, para la preparación del sínodo, esto de caminar juntos o de estar juntos aparece 66 veces. Luego algo nos tiene que decir del hecho de estar juntos. Lo que yo he unido ha sido ese estar juntos o caminar juntos a su propio contexto lingüístico. Es decir, ¿cuántas veces aparece la palabra juntos? Todas las que ya os he dicho. Pero ¿junto a qué aparece juntos? Es decir, ¿qué tenemos que hacer juntos? Pues tenemos que hacer muchísimas cosas, que son las que ahora vamos a ver. Lo vamos a ver a través de los documentos del sínodo, lo vamos a ver a través de lo que aquí mismo se ha dicho y se ha vivido durante el tríodo pascual, lo vamos a ver a través del plan pastoral que ahora mismo estamos llevando a cabo en esta diócesis, ¿no? Porque también en ello nos está diciendo nuestro obispo que también nos sentimos más cerca a través de la formación. La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es una luz para la unidad, desde luego. Y algunas citas espirituales en donde de algún modo se plasma una especial sensibilidad y, como he dicho al principio, una experiencia personal. Vamos a ver los documentos del sínodo. En esos documentos se nos ofrecen, por ejemplo, una de las primeras fuentes, ¿no? El documento que se llama Sugerencias para la diócesis y conferencias, etcétera, 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 ¿no? Para conferencias episcopales, etcétera, ¿no? Y bueno, en la parte 4.3, que se llama redacción de un texto, nos dice casi al final, este trabajo no pretende eliminar ni armonizar las voces del exterior de forma artificial. Es decir, no busquemos montar una armonía artificial, no busquemos cubrir expediente diciendo que hemos alcanzado la armonía, que todos estamos de acuerdo con la forma de pensar de todos los grupos de aquí de la parroquia. Digo de todos los grupos de aquí porque hay otras localidades en donde quizá hay comunidades religiosas que se acercan a la parroquia o hay colegios que trabajan directamente con la parroquia. Desconozco qué radio de acción tiene esta parroquia en su totalidad, porque hace relativamente poco que he llegado a ella, ¿no? Pero si no estoy equivocado, aquí no hay comunidades religiosas, ¿verdad? La propia residencia. Pues, pero solo la residencia. Claro. Entiendo que la residencia tiene su propia actividad, claro, y su propia vida por la propia actividad que desempeñan, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos, en ese caso ya tendríamos un espacio con el que dialogar que tenemos aquí mismo, ¿no? Y que forma parte de nuestra comunidad local, ¿vale? Entonces, no pretendemos hacer algo que sea ideal y no pretendemos acabar con unas conclusiones ideales, porque aquí nadie nos va a poner nota para ello. Lo que dice aquí es que las tensiones y las cuestiones difíciles pueden estar legítimamente presentes tanto en las contribuciones recogidas como entre los miembros del grupo de redacción. Y aquí viene lo bueno. Un enfoque sinodal tratará de identificar en qué dirección es posible caminar juntos, discerniendo lo que parece venir de Dios. Esta es la clave de caminar juntos y acabar adoptando un determinado rumbo. Es decir,
mirar la brújula, en este caso, en nuestro caminar juntos, es algo tan esencial como pararnos a discernir cuáles de todos los elementos creemos que vienen de Dios y cuáles son aquellas cosas para las que Dios nos está llamando también como grupo parroquial. Por ello, la primera cosa en ese estar juntos, caminar juntos, es discernir juntos lo que parece venir de Dios. Hay una serie de citas aquí, ¿vale? Que yo he unido, por ejemplo, destacaría por el propio contexto en el que aún estamos, pues el segundo párrafo. Una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser comunidad mundial, que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos, y recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Esto, que ahora lo tenemos muy a flor de piel, es verdaderamente una llamada que Jesús hace desde el Jueves Santo en Getsemaní, en el que todos sean uno, hasta la consumación de todo lo que nosotros esperamos. Es decir, hasta ese ven Señor Jesús de anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, hasta la culminación y hasta la consecución del reino, porque al reino llegamos todos, y ese reino se cumple y se alcanza con todos juntos, con todos, sin prescindir de nadie. Y por lo tanto, a partir de ese momento, tanto en nuestra vida más terrenal, con las circunstancias que nos está tocando también vivir, como en el ámbito más trascendental y más espiritual, estamos llamados a salvarnos, y solo es posible así, todos, con todos, todos y con todos. Entre esas diferentes citas, yo me quedaría simplemente con los verbos por no marearos a base de lectura, porque no tiene sentido. He puesto las citas para que después, y dado que se está grabando, pues uno puede hacer un pause y recoger las citas, pero están en el documento preparatorio, en el Vademecum. En el documento preparatorio, el Vademecum lo emplearé ahora. ¿Cuáles son esos verbos junto al hecho de juntos, junto al sustantivo o junto al adjetivo, ¿no? de estar juntos? Pues ser juntos, testigos del amor de Dios, salvarse juntos, porque no podemos salvarnos solos, pedir juntos al Señor la gracia de la conversión, dejarse juntos educar por el Espíritu o reunirse juntos, es decir, practicar la sinodalidad. Ser nuestra esencia. Tenemos por definición que cada uno de nosotros en nuestra parroquia y en nuestra diócesis pensar en clave de juntos. Nos tiene que definir. Salvarse, pedir, es decir, orar. Dejarse, abandonarse en la mano de Dios. Eso se hace como ejercicio espiritual, individual, personal, privado, íntimo, pero también como ejercicio comunitario. O reunirse. Seguimos con estos documentos preparatorios, con esas 36 citas en donde aparece la palabra juntos, y nos aparece con más verbos, como abrazar, caminar, constituir, de nuevo caminar junto a, abrazar juntos a toda la humanidad en un proyecto compartido, caminar juntos en la vida ordinaria, constituir juntos una iglesia local y caminar junto a la entera familia humana. Esto significa que en el proceso de preparación por la sinodalidad, lo que tenemos que hacer es ese ejercicio de que toda la humanidad, de algún modo, es parte de lo que tenemos que cuidar. De ahí ese concepto que al inicio os marcaba de el sentimiento de pertenencia, ¿vale? Llegamos al pleno ejercicio de la sinodalidad cuando entendemos que toda la humanidad forma parte del proyecto que nosotros tenemos en Dios. Eso significa que hemos de ser capaces de dialogar con personas de otras religiones, como por ejemplo recuerdo que en esa exposición que nos hizo Juanjo hablaba sobre la inspiración del propio Papa Francisco para redactar algunos de sus documentos, ¿vale? En comunicación con personas de otras religiones. Entonces tenemos que entender que la familia humana es parte de lo que nosotros llevamos entre manos, en ese caminar juntos. Y en el Vademecum para el sínodo nos podemos volver locos, porque es una constante.
Y en ese vademecum, para el sínodo, nos está diciendo, por lo tanto, que lo importante en caminar juntos no es por supuesto en el proceso, es por supuesto el fin, que será redactar un documento, preparar unas ideas y de ahí poder celebrar dentro de un tiempo el sínodo. Pero el propio proceso es un ejercicio que no se debe abandonar en las parroquias, en las diócesis, en las conferencias episcopales, cuando el sínodo haya acabado o cuando el proceso preparatorio haya acabado. Por tanto, vuelvo al inicio, caminar juntos es algo que nos propone el vademecum porque nos está invitando a que ese ejercicio cale en nosotros como una catequesis, no solamente como un manual de instrucciones para lo que ahora toca hacer. Lo que ahora toca hacer es un motivo que hemos encontrado para llevar a cabo este ejercicio. De ahí que encontremos, por ejemplo, que cuando hablamos de ello, pues nos dice que implicará un proceso de aprender juntos con humildad. También hablaremos de trabajar juntos en las parroquias y en las diócesis. Hablaremos de escuchar juntos lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Caminar juntos es la forma más eficaz de manifestar, también manifestar juntos y poner en práctica la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios peregrino y misionero. Renovar juntos nuestras mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios y a la Iglesia. Inspirarnos juntos en la escucha de la palabra de Dios. Ser juntos, todos los bautizados, el objeto del sensus fidelium, es decir, de la voz viva del pueblo de Dios. Formar juntos el cuerpo de Cristo. Soñar juntos, acoger juntos, discernir, que ya lo hemos dicho, comunicar juntos y lo que pone al final, compartir juntos la vida. La sinodalidad en este proceso preparatorio nos invita a esto, a compartir juntos la vida. Y en nuestra vida cotidiana no solamente están las horas de parroquia, las horas de misa, las horas de iglesia, las horas de pastoral. Está cualquiera de nuestras horas del día. Y por lo tanto, en ese compartir la vida con los demás, todo lo que aquí aprendamos de ese ejercicio de la sinodalidad y de ese sentido profundo que tiene nuestra relación con el otro, en ello nos puede ir la vida con cualquiera de las personas que conformen nuestra vida cotidiana, que conformen cualquiera de los espacios que frecuentamos. ¿Vale? Vamos a ver otra fuente de la que yo he bebido estos días, y es el Tríodo Pascual, porque el propio vademecum nos dice que caminar juntos solo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la palabra y de la celebración de la Eucaristía. Y en estos días hemos vivido momentos centrales para entender el sentido de la Eucaristía. ¿Vale? Aprovecho que tengo el micro aquí y os pongo un audio. A lo mejor os suena la voz. Vayamos a celebrar este encuentro con el Señor los domingos y fiestas de guardar. ¿Sabéis por qué? Porque es la única forma de recordarnos que lo que aquí celebramos hemos de llevarlo a nuestra existencia. Así de claro, quizás si no separamos la misa, la cena del Señor de nuestra vida, si no la separamos, si vivimos nuestra vida como una Eucaristía, sonreiríamos más, miraríamos más al cielo y no a nuestro ombligo. Nos preocuparían más las necesidades, las angustias, los sufrimientos del hermano, del prójimo. Y encima pondríamos de nuestra parte todo lo que hay que poner para cambiar y transformar nuestro mundo. Hermanos. Esto viene ahora. Don Antonio Guardiola. Homilía de los oficios de Jueves Santo. Nos ha lanzado un mensaje. Y es el mensaje que tenemos aquí proyectado. Es decir, pondríamos de nuestra parte todo lo que hay que poner para cambiar y transformar nuestro mundo. Hemos salido de cualquier entorno en el que nos sintamos cómodos, en el que nos sintamos al calor de ese entorno a tu mesa. Es que la mesa ha salido fuera, ha salido a las calles, porque Cristo lo ha hecho así.
y porque Cristo se la pasó con sus discípulos diciendo, vayamos a la otra orilla. Es que era un maestro un tanto incómodo. Era un maestro que no tenía mejor cosa que hacer en la vida que hablar con gente a la que no conocía, de hablar con gente que sabía que de partida no lo iban a entender, pero en ello, evidentemente, le iba la vida. Y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a la Sagrada Escritura. Cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo, fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre de pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y a mí esto me resonó fuertemente porque el último mensaje que se nos ofrece, que se nos regala en la lectura, vuelve a llevarse a cabo en plural. Es decir, lo mismo nosotros, lo mismo vosotros. Morimos y resucitamos, pero lo hacemos juntos. Y por lo tanto, el ejercicio del caminar juntos nos lo recuerda la Sagrada Escritura porque nos propone un ejercicio de salvación en clave de todos, en clave de comunicación, en clave de unidos, en clave de camino. Después tenemos otras cosas en las que fijarnos, cosas que también tenemos en casa, por así decirlo, y es el plan pastoral, por ejemplo, ¿no? Porque nos dice el documento preparatorio que una de las primeras líneas mira a la vida interna de las iglesias particulares y por lo tanto hemos de ver qué forma ha adoptado eso en el plan pastoral que se nos ofrecía, ¿no? Y en ello tenemos algunos objetivos, como por ejemplo dar a conocer los itinerarios formativos que se siguen en los grupos de los distintos movimientos y asociaciones de la diócesis. Esta idea, hay otras muchas que aquí veis descritas, pero para mí esta es una de las ideas clave con las que podríamos trabajar. El hecho de que caminar juntos es renovarnos en nuestra propia formación, sabiendo que dentro de la diócesis podemos conocer diferentes tipos de recursos, de instrumentos, de caminos, de interpretaciones, ¿vale?, con las cuales enriquecer nuestro propio ámbito, nuestra propia comunidad parroquial. Saber qué recursos formativos existen y o bien ponerlos en práctica desde aquí o sobre todo, que es lo más enriquecedor, trayéndolos también aquí, ¿vale? Después me voy, de la misma manera que lo hemos hecho a través de la celebración a la Sagrada Escritura, con un ejercicio también lingüístico. Estos son defectos de fábrica de ser un historiador, su mujer filóloga, en fin, cosas que suceden en la vida, ¿no? Que nos va mucho el análisis de los textos. Y en ese análisis de los textos, lo que tenemos aquí es el pasaje de los discípulos de Emaús. Pero en los discípulos de Emaús lo que yo he hecho ha sido unir con los colores algunas de las frases que aquí tenemos. ¿Por qué? Porque comenzaba diciendo, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Comienza así. Jesús se une a gente que está caminando, es decir, quiero caminar junto a vosotros. Caminemos juntos, a ver qué pasa. Cuando ellos entienden lo que ha pasado, sucederá lo que se dice al final. Allí, cuando se fueron a Jerusalén, encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, es decir,
nos unimos a vosotros porque igual que nos hemos encontrado al Maestro y no lo sabíamos, y Él nos ha propuesto caminar con nosotros, nosotros nos unimos a vosotros en el ejercicio que estáis haciendo porque hemos de deciros algo más, queremos compartir con vosotros algo. Encontré otras dos frases que de algún modo también me parecían estar ligadas, ¿no? Cuando dicen aquellos caminantes, camino de Maús, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó. Y luego dice, y comenzando por Moisés y continuando en todas las escrituras, fue refiriéndonos todo lo que se hablaba de él. Es decir, aquel que entendían como forastero resultaba que tenía su propia experiencia sobre la Sagrada Escritura, tenía su propia formación, y en ese caminar juntos les quiso aportar todo lo que conocía, y por lo tanto, ante la desesperanza de quienes habían sido testigos o que les habían contado la muerte del Maestro, él les dice, no os termino de entender, porque las Escrituras nos decían que así no acaba esto, con lo cual, ¿de dónde vuestra angustia? ¿Por qué vuestra desesperanza? ¿Qué pasa aquí? Esto significa que en el compartir con los otros también podremos nutrirnos de esperanza, porque días de flaqueza pues también los tenemos todos. Algunas mujeres que estaban con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo, es decir, acuden, ven lo que ha sucedido y vuelven. Se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. En ese ejercicio de caminar juntos tenemos momentos de movimiento en salida y de movimientos de regreso. Tenemos momentos de salir fuera de nuestra zona de confort, también en el ámbito formativo, pastoral, espiritual, etc. Salir, conocer otras cosas y volver a casa. Y regresar y ayudar a enriquecer la propia comunidad con aquello que nos ha enriquecido. Ojo, como decíamos al principio, con la humildad de que nadie nos espera con el currículum en la mano, de que eso no va. Y el centro, las frases para las cuales no he encontrado parangón, es lo que en ese caminar juntos al final nos reúne, celebramos y da sentido al hecho de que estemos aquí. Quédate con nosotros. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, etcétera, etcétera. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron. En todo ese movimiento en el que encontraba ligaduras arriba y abajo del texto, todos esos ejercicios, todas esas propuestas en el caminar juntos, nos tienen que conducir a esto. Y en esto el lenguaje es universal. Deseaban ver a Jesús, Jesús se sentó con ellos a la mesa, toma el pan, nos reunimos en torno a la Eucaristía, abren nuestros ojos y nos devuelve a la vida. Y nos devuelve a la vida a todos, porque todos nos hemos reunido en torno a Él. Y para acabar, porque ya toca acabar, simplemente traigo, pues eso, algunos documentos en torno a esa espiritualidad a la que os decía, ¿no? Que me siento muy ligado, que es la espiritualidad carmelitana, simplemente porque controlo esas fuentes. Pero podríamos traer a Ignacio de Loyola, podríamos traer a Francisco de Asís, a cualquier espiritualidad de las que sabemos que inundan la Iglesia universal. Por ejemplo, en el caso de Teresa de Jesús, pues nos habla muy muy bien de la comunidad y de la fraternidad. Ella escribe numerosos documentos y numerosas obras que sobre todo van destinadas a sus hermanas de las comunidades que ella va fundando. Entre ello está, por ejemplo, el libro Camino de Perfección. Y ella simplemente va transmitiendo a sus hermanas con un lenguaje, con la máxima claridad que ella puede, porque tiene una particularidad, y es que Santa Teresa escribe como habla. No cambia prácticamente de registro porque entiende que en la sencillez de su lenguaje estará la capacidad de comprensión de las hermanas de las diferentes comunidades. Entonces, bueno, he extraído algunas citas que a mí me llaman a eso a lo que creo que estamos hoy congregados. Es menester no poner nuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas siempre, os quedaréis enanas.
Santa Teresa tiene una frase y es que quien no crece, descrece. Y esto es así. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de contemplar está el peligro no de contemplar a Dios, no de situarnos y de ponernos ante el Santísimo. Está el peligro de contemplarnos a nosotros mismos como comunidad parroquial. Y eso es peligroso. Y en eso no hay mayor peligro que el hecho de quedarnos muy pequeños. No es otro peligro. Es decir, que la parroquia pase por una fase de que tenemos cierta crisis, que hay que cambiar los grupos, que hay que renovar. Sí, pero la parroquia seguirá como existía antes de nosotros y seguirá sin nosotros. Pero la cuestión es qué pasa con nosotros mismos. Y es una pena que nos volvamos pequeños en un proceso en el que podemos estar creciendo durante toda la vida, también gracias a la formación. Dios nos libre, y por su pasión, de decir ni pensar para detenerse en ello, si soy más antigua, si he más años, si he trabajado más, si tratan a la otra mejor. Estos pensamientos, si vinieren, es menester atajarlos con presteza, que si se detienen en ellos o lo ponen en plática, es pestilencia de donde nacen grandes males. Si queréis explico algo, pero yo creo que lo explica muy bien. La vida de oración y la vida contemplativa no pueden vivirse como repliegue en vosotras, sino que deben ensanchar el corazón para abrazar a toda la humanidad, y en especial a aquella que sufre. 500 años antes que los documentos preparatorios actuales del sínodo. 500 años antes, que se dice pronto. El mensaje es literal. El mensaje es literal. Y con esta última cita es con la que yo cierro, porque lo último forma parte de nuestra andadura cotidiana. Algunas veces nos pone el demonio deseos grandes, porque no echemos manos de los que tenemos a mano para servir a nuestro Señor en cosas posibles, y quedemos contentas con haber deseado las imposibles. ¿Pensáis que es poca ganancia que sea vuestra humildad tan grande, y mortificación, y el servir a todas, y una gran caridad con ellas, y un amor del Señor, que ese fuego las encienda a todas, y con las demás virtudes siempre las andéis despertando? ¿Parece poca cosa esto? El Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Yo con esta última frase es con la que me quedo, junto a las ideas que al principio decía. En el ejercicio de la preparación para el sínodo, el caminar juntos es un fortalecimiento de una actividad que no acabará después del sínodo. Es una inercia. La sinodalidad, en su categoría caminar juntos, es una inercia y una llamada para todos nosotros como comunidad, no solamente parroquial, como comunidad humana. Y ello encuentra sentido, evidentemente, en Cristo Jesús, encuentra una inspiración de diálogo porque el Espíritu Santo nos está llamando a eso constantemente, y porque en esa fraternidad como hijos de Dios Padre hay algo que no nos puede faltar jamás, y es el amor con el que hagamos cada pequeña o cada gran cosa. Pues dejo como pantalla final la oración, y con esto concluyo mi aportación, pues dando gracias por la acogida y por la invitación a estar aquí con vosotros. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo,
por los siglos de los siglos.